lo que yo quería discutir un poco hoy, por supuesto de una manera sencilla, es lo que se llaman grupos sanguíneos. Yo creo que Rosa me había pedido alguna explicación y yo justo la tengo que ver ahora. Grupos... Me parece. ¿Cómo? Despejado. Ah, está al revés. ¿Y qué? Ah, Se ve bien. No, profe, se ve bien. Se ve bien, profe. Se ve bien. Se ve bien. Lo veo despejado. No. No, no. ¿Se lee el grupo acá? Sí. ¿Sí? Se ve bien. No. Bueno, porque en mi computadora lo veo al revés. No, se ve bien. Bueno, perfecto. Grupos sanguíneos. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Me dice, bueno, yo sé que yo soy cero positivo. Esos son los grupos sanguíneos. ¿Cuáles son las posibilidades de grupos sanguíneos? En general nosotros trabajamos con dos grupos sanguíneos, ¿no es cierto? El grupo sanguíneo que se llama ABO, que es un individuo puede ser A, B o 0. El grupo ABO. Y el otro que se llama RH, que puede ser positivo o negativo. Pero no son los únicos grupos sanguíneos, hay muchísimos más grupos sanguíneos, pero que habitualmente no se analizan. Y uno dice, ¿por qué analizo un grupo sanguíneo? Cuando yo estoy hablando de un grupo sanguíneo, lo que estoy haciendo referencia es si este es un glóbulo rojo. El grupo sanguíneo hace referencia a alguna estructura química que está en la membrana del glóbulo rojo. Eso es un grupo sanguíneo. O sea, si yo soy A, es porque en la membrana del glóbulo rojo hay una estructura en particular que llamo A. Si soy B, hay una estructura que es distinta, que se llama B. Si es 0, hay otra estructura. Si es positivo, hay otra estructura, y así sucesivamente. ¿Por qué son importantes? A estas estructuras que están en el glóbulo rojo, habitualmente las llamamos antígenos de superficie. Antígenos nomás. Pero se llaman ya antígenos de superficie de membrana. Entonces ahí es donde uno entra en duda. Es como antígeno. Antígeno no es algo externo que ingresa a mi organismo y es capaz de desencadenar respuesta inmune. Sí, es cierto, pero también usamos la palabra antígeno cuando nos referimos a alguna estructura de nuestro organismo que puede reaccionar con algún anticuerpo. Y dice, ¿con qué anticuerpo va a reaccionar si mi sistema inmune reconoce lo propio de lo ajeno? Ya vamos a ver que hay situaciones en las cuales pueden reaccionar algunas estructuras de mis glóbulos, de mis células, con anticuerpos. Entonces, por eso usamos la palabra antígeno. Pero entonces para no complicarse, uno habla de estructuras. Son estructuras químicas. Muy bien. Vamos a analizar primero, que es el más sencillo, el RH es positivo o negativo. Por supuesto, esta es una interpretación sencilla de la cosa. El RH, ¿cómo lo analizo? El RH es gobernado por dos alelos. En la población hay dos alelos. Está el alelo que llamo más, vamos a sacar el paréntesis, el alelo que llamo más y el alelo que llamo menos. Y este es dominante. Así. Entonces, ¿qué individuos yo podría encontrar? Los alelos, ya sabemos, son genes que van a estar en algún cromosoma. Entonces, ¿yo qué individuos podría encontrar? Podría encontrar un individuo que en su par de cromosomas homólogos tenga en algún lugar el alelo más y el alelo más. Sería la homocigota dominante. También podría tener un individuo que tenga menos y menos, sería el homocigota recesivo, o podría tener un individuo que tenga uno más y uno menos. No tengo otra alternativa. Es decir, que genotípicamente tengo más, menos, menos o más, menos. Eso sería genotípicamente. Fenotípicamente, como yo ya sé que más es dominante sobre menos, un individuo que es homocigota dominante, ¿qué fenotipo va a tener? Va a ser RH positivo. Cuando vaya al laboratorio y le hagan análisis de sangre, RH positivo. Si es menos, va a ser RH negativo. ¿Cierto? Y si es más menos,
va a ser positivo. Esa es una herencia de un carácter. El carácter sería la estructura que está sobre el glóbulo rojo, sería de una forma sencilla siguiendo lo que aprendimos con la ley de Mendel. Muy bien. Entonces, esto funciona así. O sea, el RH es bastante sencillo. Después vamos a ver qué complicaciones puede ocurrir con esto. Magnífico. Vamos a ver el grupo AB. El grupo AB es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque tengo básicamente 3 alelos posibles. O sea, en la población tengo, podríamos decir, el alelo A, el alelo B y el alelo 0. Si este es el glóbulo rojo y yo tengo el alelo 0, en el glóbulo rojo se va a formar una estructura química, vamos a dibujarla así, que es la unión de 4 cosas. Eso es la estructura química que voy a tener. Por supuesto, en realidad no es el alelo 0, lo que yo voy a tener son enzimas que son capaces de catalizar los pasos que unen las estructuras que estoy hablando. Yo digo, bueno, si yo tengo el genotipo 0, en el glóbulo rojo voy a tener esta estructura. Si yo tuviera el genotipo A, o sea, tuviera genes A, ¿qué voy a tener? Voy a tener esa misma estructura, pero se le va a agregar otra cosa. Es decir, cuando yo tengo A, es como que a la estructura básica se le agrega otra estructura. Esto es distinto que esto. O sea, el antígeno de superficie en un glóbulo rojo de una persona A es distinto al del B. Y después, si tengo el B, voy a tener la misma estructura, nada más que se le va a agregar otra cosa, que la pongo para abajo, que es diferente. Entonces el antígeno B es diferente al A. Entonces, acá lo que ocurre es lo siguiente. Si yo tengo una persona que es 0, y otra cosa, este es dominante sobre este, y este es dominante sobre este. O sea que si está el alelo B y el 0, la persona va a ser B. Si está el alelo A y está el 0, la persona va a ser A. Pero si están los dos, dominan los dos. Por eso tenemos un caso de codominancia. Es decir, no la habíamos visto hasta ahora, pero ¿qué es la codominancia? Es cuando ningún alelo manda y los dos mandan. Entonces, si yo tuviera una persona que tiene el A y el B, en su glóbulo rojo voy a tener los dos antígenos. El que tiene el A y el que tiene el B. Así, los fenotipos son 0, A, B y AB. O sea que con 3 alelos yo tengo 4 fenotipos posibles. Ahora, vamos a la cuestión de genotipos. Vamos por partes. Hasta acá venimos bien, cualquier cosa me cortan. ¿Me entra todo en la pantalla? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué genotipos posibles yo tendría? Y yo tengo la posibilidad de tener un individuo que tenga los dos alelos A, ¿no es cierto? Esto es el genotipo. ¿Qué fenotipo va a tener? Me dice, bueno, si tiene el alelo A, construye esa estructura con el agregado A, y si el otro alelo es A, es homocigota dominante, entonces va a ser A. Si tengo B y 0, vamos a seguir en orden. Si tengo A y 0, como A es dominante sobre 0, esta persona va a ser A. Después tengo el homocigota B. Si tengo homocigota B, como B es dominante, pero B en los dos alelos es B, no tiene otra alternativa que sintetizar la estructura B, por lo tanto su fenotipo va a ser B. Si fuera B0, ¿qué sería? Los dejo pensar un segundo. Si fuera B0, B es dominante sobre 0, es B. ¿No es cierto? Si tuviera el alelo A y el alelo B, acá se nos hace un problema, porque dice los dos dominan. Bueno, tiene fenotipo que se llama AB. O sea, tienen las dos determinantes antigénicas. En la superficie del glóbulo rojo va a haber dos estructuras.
Y si fuera 0, 0, bueno, va a ser 0. No va a tener ninguna de esas estructuras. Entonces los fenotipos posibles son A, B y 0. O sea, tengo 4 fenotipos posibles, tengo 3 alelos disponibles, un caso de codominancia entre A y B y 2 casos de dominancia de A sobre 0 y B sobre 0. Es bastante fácil. Muy bien. Ahora, hasta acá venimos bien. O sea, si yo le digo que yo me hice un análisis de sangre y yo soy 0, en el documento, creo que en el documento dice, ¿no? Sí, antes los documentos viejos decía el grupo sanguíneo, sí, el carnet conductor hasta el grupo sanguíneo, dice 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi genotipo? Bueno, si lo que figura ahí es el fenotipo. Es decir, si mi fenotipo es 0, es porque yo tengo 2 alelos 0, 0. Soy homocigota recesivo, podríamos decir. Pero si alguno de ustedes A, tiene 2 genotipos posibles. Si yo soy A, puedo ser homocigota dominante o puedo ser heterocigota. Pero heterocigota, para ser A, heterocigota con uno de los alelos que sea el 0. Hasta acá vamos bien, parece fácil. Ahora, estos antígenos que tienen el glóbulo rojo son antígenos muy difundidos en la naturaleza. Es decir, existen en los alimentos, existen en la tierra, existen en la frazada, en todos lados. Son antígenos muy comunes en la naturaleza, que pueden ingresar a mi organismo por múltiples vías. O sea, puede terminar ingresando ese antígeno a mi organismo. Y en edades muy tempranas. Entonces, si mis glóbulos rojos tienen A, mi sistema inmune sabe que A es mío y no lo va a atacar. O sea, no va a descargar una respuesta inmune contra A. ¿Por qué? Y porque, como dijo Jeremías ayer o anteayer, si nuestro sistema inmune reconoce lo ajeno, lo externo, no lo propio. Entonces, no me va a atacar mis glóbulos rojos. Si me lo ataca, estoy en un problema, estoy en una enfermedad que llamamos autoinmune. Pero como mi organismo, porque en el ambiente están todos esos antígenos dando vuelta, van a ingresar tanto el A como el B, yo voy a producir una respuesta inmune que me va a generar anticuerpos. Pero ante lo ajeno. Entonces, a mí del medio ambiente me van a entrar A y B. ¿Contra cuál voy a generar una respuesta inmune? Contra el A, no, porque el A es propio, la voy a generar contra el B. O sea que yo voy a tener lo que llamamos anti-B. ¿No es cierto? Porque B es ajeno. Y uno dice, ¿y también voy a ser anti-0? No, porque 0 en realidad no se generan anticuerpos contra 0. 0 es como que no genera una respuesta inmune. Esa estructura cuando solo tiene 4 pedacitos. Entonces, una persona que es A, en su sangre va a tener, una persona que fenotípicamente es A, en su sangre va a tener glóbulos rojos con la determinante antigénica, o sea, con el antígeno de superficie A, y en su plasma, en la parte plasmática de la sangre, va a tener dando vuelta anticuerpos anti-B. Analicemos el otro caso. Yo tengo glóbulos rojos B, ya sea porque soy homocigota o heterocigota con el 0. Tengo glóbulos rojos B. Por lo tanto, mi sistema inmune a todo lo que es B no lo ataca, no va a generar anticuerpos anti-B. Pero como a mi organismo ingresan los antígenos A y los antígenos B, el antígeno A es extraño. Entonces, aquella persona que es B tiene en la sangre anti-A. ¿Está bien? Magnífico. El que es AB tiene el antígeno A y el antígeno B. Su sistema inmune sabe que A es propio, B es propio. Cuando ingrese A y cuando ingrese B, porque son antígenos difundidos en la naturaleza, el sistema inmune va a decir, es propio, y no hace nada. No genera anticuerpos. No genera anticuerpos. O sea, no tengo anticuerpos contra ningún antígeno porque A y B son antígenos míos. Vamos al 0. Yo. Y la mayoría. La mayor proporción son 0. No tiene ni antígeno A ni antígeno B. El sistema inmune dice, bueno, los glóbulos no tienen ningún antígeno. Entra el A, hago anticuerpo. Entra el B, hago anticuerpo. Este tiene anti-A, anti-A y anti-B. ¿Se entiende el origen de los...? Esto ocurre ¿por qué? Porque el antígeno está muy difundido en la naturaleza, es pequeño y puede entrar por más de una vía. Muy bien. Perfecto. Lo que se analiza son los grupos sanguíneos.
Pero esto lleva al problema de la transfusión. ¿Qué es una transfusión? La transfusión es una práctica, digamos, que se hace de hace siglos en la medicina. Por supuesto, las primeras fueron catastróficas, pero después la transfusión se aprendió a hacer. ¿Qué es una transfusión? Vamos a ver la transfusión sencilla, en la que yo quiero transfundir básicamente glóbulos rojos. En la sangre, ustedes ya vieron que circulan un montón de células, algunas del sistema inmune, otras del transporte de oxígeno, llevan nutrientes. Pero digamos, sabemos que la sangre, si yo quisiera preservar alguna función, es la de transporte de oxígeno. Porque si yo no transporte oxígeno, tengo 1 minuto de vida. Hasta 5 minutos capaz que me salvo, si tengo la intervención buena, pero si no, ya no más. Entonces, uno de los problemas muchas veces es que la cantidad de glóbulos rojos cae, por ser una hemorragia, por alguna enfermedad, caen los glóbulos rojos, y yo necesito transfundir glóbulos rojos. Habitualmente lo que se hace es que se transfunde sangre completa. Pero también hay transfusiones de plaqueta, hay transfusiones de plasma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago una transfusión, yo tengo glóbulos rojos del dador, que por supuesto es sanguíneo, que lo voy a meter dentro del torrente circulatorio, del torrente sanguíneo. No me tengo que no me tengo que olvidar que este glóbulo rojo tiene antígenos de superficie. Entonces, en el torrente sanguíneo no tiene que haber anticuerpos antiantígenos. Es decir, si yo meto este glóbulo rojo, este sería el aceptor, ¿no es cierto? Dador, aceptor. Si yo en el aceptor, quien recibe la transfusión, le inyecto glóbulos rojos, cuya determinante antigénica reacciona con este anticuerpo, ¿qué va a ocurrir? Y lo que ya sabemos, se va a solizar el glóbulo rojo, el anticuerpo se va a unir acá y lo voy a destruir. Entonces, ¿me sirvió para algo la transfusión? No. Rechacé la transfusión. Entonces, a la hora de hacer la transfusión, lo que tengo que ver es eso. Entonces, esto es sencillo de analizar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo el aceptor es fenotípicamente A. Si es fenotípicamente A, yo ya sé que tiene anti-B. Tiene anti-B. Por lo tanto, ¿qué glóbulos rojos le puedo dar? Me dice, bueno, ¿le podré dar un glóbulo rojo A? Y sí. Me dice, bueno, si él es A, yo le puedo dar un glóbulo rojo A, ¿por qué? Y porque sé que no tiene anticuerpo anti-A. O sea que el dador podría ser una persona de fenotipo A. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no lo va a atacar. Porque no es capaz de generar anticuerpos anti-A porque ya tiene su anticuerpo. Y si lo ataca, estamos en un serio problema. ¿Le puedo dar B? Uno dice, no, que le voy a dar B. Si B tiene como determinante antigénica B, y yo ya sé que en la sangre tengo anti-B, o sea que el fenotipo B está prohibido en la persona. No se puede dar. Le podría dar 0, o sea, le podría dar a B y no. ¿Cómo le voy a dar a B si a este lo puedo atacar con el anticuerpo anti-B? Aunque no puedo atacar la determinante antigénica antes con la B. O sea que el AB, vamos a poner acá al lado, el AB tampoco está permitido. No le puedo dar. Y el 0 dice, ojo, que yo tengo anti-B. Sí, pero el 0 no tiene ni A ni B. Entonces le puedo dar 0. O sea que el dador podría ser o A o 0. Pero no B. ¿Se entendió? Vamos a otra situación. Supongamos que tengo el fenotipo, me queda pizarrón todavía, sí. Fenotipo B. El fenotipo B, yo sé que no tiene anti-B porque su sistema inmune lo reconoce como propio, pero sí tiene anti-A. Tiene anti-A. Entonces, ¿le puedo dar glóbulos rojos A? No. Si tiene anti-A me va a atacar, los glóbulos rojos me lo va a destruir. O sea que dentro de los prohibidos, tengo el A. ¿Le puedo dar B? Sí, B no tengo ningún problema, porque
B es propio para él, entonces le puedo dar glóbulos rojos B. ¿Le puedo dar a B? Sí. ¿Por qué le puedo dar a B? No, que le voy a dar a B. Si tiene anti-A, me lo va a destruir. No, a B es prohibido. Porque el aceptor tiene anti-A, me va a atacar los glóbulos rojos que son AB. ¿Le puedo dar 0? Sí, porque tengo anti-A, pero el 0 no tiene ni A ni B. Entonces le puedo dar 0. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos bien. Vamos a seguir para acá porque me quedé sin pizarrón. Vamos a ver el AB. Me dejé igual sin pizarrón, no importa. El AB. ¿Qué anticuerpos tiene? Ninguno. Es decir, que él no tiene la posibilidad de atacar ni a los A, ni a los B, ni a los 0. No tiene anticuerpos. Entonces, ¿le puedo dar A? Sí, porque tiene el antígeno A, pero él no tiene anticuerpos. Entonces le puedo dar A. Le puedo dar B. Ojo que el glóbulo rojo tiene antígeno B. ¿Qué me importa? Si él no tiene anticuerpos, puedo dar B. ¿No es cierto? No tiene anticuerpos. Y ¿le puedo dar a B? Sí, por supuesto, a B le podría dar porque no tiene anticuerpos. ¿Muy bien? Sí, vamos bien. Y le puedo dar 0, y si no tiene anticuerpos, sí. ¿Y qué no le puedo dar? Nada. Entonces, el AB que puede recibir de cualquiera, porque no tiene anticuerpo contra ninguno. Es lo que se llama el aceptor universal. Veamos el 0. Voy a poner para acá. El 0 tiene anti-A y anti-B. ¿Le puedo dar glóbulos rojo A? Tiene anti-A. No, no puedo. Prohibido. Atachá, estos están prohibidos. No, no le puedo dar a un 0, no le puedo dar glóbulos rojos A porque los va a rechazar, los va a destruir. ¿Le puedo dar glóbulos rojos B? En la superficie tiene el antígeno B, pero esto tiene anti-B, los va a destruir. O sea, tampoco le puedo dar B. ¿Le puedo dar a B? No, no le puedo dar a B. ¿Por qué? ¿Y por qué? Tiene anti-A y anti-B, pues a falta de uno tiene dos para atacar. ¿Cierto? O sea que no le puedo dar ninguno. Y si, ¿qué le puedo dar? Y lo único que le puedo dar es 0. Porque 0 no hay anticuerpos contra eso, entonces puedo dar 0. Entonces, si nos fijamos acá, el 0 le puede dar al A, al B y al AB. Siempre decimos el 0 es el dador universal. O sea, el 0 le da sangre a cualquiera, pero solo recibe de 0. No tiene otra alternativa. En cambio, el AB no le puede dar a nadie, ¿no es cierto? Pero recibe de todo prácticamente. Fíjense, no le puede dar acá porque se lo ataca con el anti-AB, acá con el anti-A, acá con el anti-B. No le da a nadie, pero sí recibe de todo. Entonces esa es la situación por el grupo sanguíneo. ¿Se entiende más o menos cómo es la situación? Que es bastante fácil. ¿Y esto qué se hace en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio sacan sangre, agarran los glóbulos rojos y lo que se le hace es colocar inmunoglobulinas contra el antígeno A o contra el antígeno B y ver si esos glóbulos rojos, al ponerle inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas se unen y logran pegar al glóbulo rojo. Entonces se aglutinan y entonces lo que uno ve es, cuando yo hago una prueba, le pongo la inmunoglobulina para A o la inmunoglobulina para B, veo si los glóbulos rojos se aglutinan. Entonces, si le pongo la inmunoglobulina para A y se aglutinan, digo es A. Si le pongo para B y se aglutinan, es B. Si le pongo los dos y se aglutinan, es AB, y si no se aglutinan, es A. Esa es la forma de hacerlo. Es bastante sencillo. No sé si quedó alguna duda hasta acá. Profe, yo estuve viendo en la tutoría, puede ser que hay casos en los que hay diferentes tipos sanguíneos entre la madre y el feto. Sí. Entre la madre y el feto hay un problema que lo iba a discutir ahora, que es el organismo nuestro con el RH, vamos al RH, el problema en el nacimiento es con el RH. El RH es fácil de analizar. Es decir, nosotros vimos que genotípicamente teníamos la posibilidad de que sea más, más menos o menos, menos.
fenotípicamente, ahí se ve, sí, fenotípicamente, este va a ser más, este va a ser más y este va a ser menos. El sistema RH es más complejo y no hay antígenos en el ambiente que puedan ingresarme. Entonces, si yo soy positivo y no tengo anticuerpos contra nada, y si soy negativo y no tengo anticuerpos contra nada. O sea, solo tengo, es decir, no hay anticuerpos presentes. ¿Por qué? Porque no pasa eso que pasaba con los grupos sanguíneos, que yo me voy a exponer durante mi vida y desde el principio a antígenos parecidos a mis glóbulos rojos. Acá no. Entonces, una persona que tiene glóbulos rojos positivos, en la sangre no tiene ningún anticuerpo, le podría ingresar un glóbulo rojo negativo, y una persona que es negativo tampoco tiene anticuerpo, podría ingresar uno positivo. El problema acá, ¿cuál es? Es que positivo o negativo quiere decir que está o no está. Por lo tanto, si yo hiciera una transfusión, tuviera un dador de sangre, ¿no es cierto? Supongamos que a estas personas, que son RH positivo, le transfundo glóbulos rojos que sean positivos. Como esta persona tiene en su glóbulo rojo un antígeno, dibujémoslo así para que sea este es el glóbulo rojo, esta persona tiene un glóbulo rojo que tiene en su superficie una estructura química que la represento con una letra más. Yo le puedo dar un glóbulo rojo que tenga una letra más, no hay ningún problema, él lo va a reconocer como propio. ¿Qué pasa si le doy un glóbulo rojo que tenga el menos? En realidad el menos es como que no hay nada. Entonces, si yo le pongo este glóbulo rojo a una persona que es más, no va a hacer absolutamente nada porque ese glóbulo rojo referido a ese sistema no tiene absolutamente nada. Ahora, pensemos en el negativo. Si yo al negativo le doy un glóbulo rojo que no tiene nada, como este era negativo, su glóbulo rojo en la superficie no tiene nada. Por eso llamamos que es negativo. Entonces, si yo a esta persona le transfundo glóbulos rojos que son negativos, lo va a reconocer como propio. Ahora, ¿qué pasa si yo le transfundo a esta persona glóbulos rojos que son positivos? Esta persona va a desarrollar una respuesta inmune. Va a generar una respuesta inmune y va a generar anti-más. Es decir, que si a una persona que es negativa yo le hice una transfusión con una sangre que sea RH positivo, esa persona va a generar una respuesta inmune. De todas maneras, le salvé la vida probablemente, porque imagínense una persona que tuvo una hemorragia, perdió varios litros de sangre, yo hice la transfusión con RH positivo, la respuesta inmune dura 7 días, y a los 7 días a lo mejor va a empezar a generar inmunoglobulinas M, que son bajo título, de poca afinidad, a lo mejor me empieza a destruir parte de los glóbulos rojos, pero ¿qué me importa? Por lo menos me salvé, y ya veré cómo soluciono el problema. Pero si a esa persona le van a quedar RH, le van a quedar anticuerpos contra RH positivo. Entonces me dice, bueno, una persona que sea RH positivo puede recibir glóbulos positivos o negativos, no tiene ningún problema, pero el que es negativo convendría solo darle glóbulos negativos, porque si le doy glóbulos rojos positivos, él va a tener una respuesta inmune, y si otra vez me equivoco, la respuesta inmune va a ser secundaria, mucho más vigorosa, y va a producir una hemólisis, una rotura de los glóbulos rojos muy rápida. Entonces, un RH positivo, ¿no es cierto?, puede recibir tanto de positivo como negativo, pero solo le puede dar a positivo. En cambio, el RH negativo solo puede recibir de negativo y le puede dar tanto a positivo como a negativo. Le puede dar a ellos como a estos. ¿Qué pasa con el recién nacido? El problema del recién nacido, el problema no es del recién nacido, el problema es de la madre y no del recién nacido. Vamos a ver cómo es esto. Supongamos que yo tengo una madre primeriza. Tiene hijos por primera vez. Supongamos que la madre es fenotípicamente RH negativo. Sus glóbulos rojos no tienen esa determinante antigénica.
Pero supongamos que el padre es RH positivo homocigota. Yo lo que les dije, el positivo es dominante sobre el negativo. Por lo tanto, si la madre es RH negativo, eso quiere decir que la madre, sus gametas son negativas, porque para ser RH negativo tiene que ser homocigota. El padre, si es positivo, puse mal acá, la madre es negativo, el padre es positivo y dije homocigota, positivo, positivo. Entonces, los hijos que van a salir, igual, positivo con negativo me da siempre heterocigota. Entonces, bueno, el 100% de probabilidad es que los hijos sean heterocigota y RH positivo, no hay duda. Hace RH positivo. Entonces, si yo tengo una madre primeriza que es negativa y el padre era positivo, y me puse en el caso más fácil de razonar, en el cual todos los hijos van a ser RH positivo. La madre que es negativa va a estar gestando en su interior algo que es antigénico para ella. ¿Cierto? ¿Por qué? Y porque si dentro de ella tiene creciendo un feto cuyos glóbulos rojos llevan el antígeno positivo, para ella es extraño. Muy bien. Pero ¿qué problema hay? No hay ningún problema porque hay una barrera, la placenta es una barrera que impide que los glóbulos rojos del niño pasen, del bebé, del feto, pasen a la madre. Entonces la madre no va a producir ninguna respuesta. Pero en el momento del parto ocurre o puede ocurrir alguna mezcla de sangre y entonces puede ocurrir que glóbulos rojos que son positivos ingresen a la madre. Entonces la madre va a generar una respuesta inmune primaria, va a generar IgM anti-más. Y dice, ¿cuál es el problema? Si ya se produjo el parto y el bebé salió. Es cierto, ese bebé, el primer bebé nacido, no tiene ningún inconveniente porque la madre genera una respuesta inmune, pero el bebé ya salió, no está mal dentro de la madre. Pero bueno, en la planificación familiar, la madre decide tener, la pareja decide tener un segundo hijo. Entonces, si es esta misma pareja, ya sé que el segundo hijo va a ser RH positivo seguro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se empiece a generar el embrión y el desarrollo fetal, es RH positivo el hijo, pero la madre ya lo va a estar atacando con anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos de tipo IgG pueden atravesar la placenta. Entonces, con anticuerpos anti-más. Entonces, el problema se va a presentar en el embarazo. Siempre se van a presentar en el segundo embarazo si la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Por supuesto, no siempre, porque si el padre fuera RH positivo y fuera heterocigota, la probabilidad es más baja. Es decir, imaginemos la situación de que la madre fuera negativa y el padre fuera heterocigota. En su documento va a decir que es RH positivo, pero él es heterocigota. Por lo tanto, va a haber hijos que van a ser positivos, pero hijos que van a ser negativos. Por lo tanto, la probabilidad de que haya un problema asociado al rechazo por RH, cuando el padre es positivo, heterocigota, la probabilidad baja a la mitad. Porque acá la probabilidad es 100%, todos los hijos están con el mismo problema, acá es la mitad. Entonces, si en el primer embarazo, yo tuviera esta situación, si en el primer embarazo se hubiera producido justo la fecundación entre gametas que dan negativo, la madre hubiera comenzado a generar un hijo que es RH negativo, como ella negativo no generaría ningún anticuerpo, el segundo hijo no tendría ningún problema. Ahora, si en el primer embarazo el hijo es positivo, el problema va a estar en el segundo. Va a estar en el segundo si es positivo, pero si yo tuviera esto, si en el segundo embarazo el embrión que se viene gestando es negativo, tampoco va a haber rechazo. Pero entonces, bueno, por eso, digamos, los obstetras tienen que estar muy alertas. Si la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, hay un potencial problema con probabilidad del 100% o del 50% de rechazo. ¿Y qué se hace, profe, en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Es muy sencillo. Cuando se produce
como esta respuesta inmune se va a producir por antígenos que vienen del hijo, estos antígenos vienen del hijo y en la madre genera la respuesta inmune, entonces lo que se hace es se administra un suero, que es una inmunoglobulina, se administra en el momento del parto, no sé bien en qué horas, en qué momento, se administra una inmunoglobulina que lo que hace es atacar los antígenos del hijo que pasaron a la madre. O sea, sería básicamente, lo diría, bueno, tendría que ser un anticuerpo anti-más. A medir un anticuerpo anti-más, entonces, mientras ese anticuerpo está dando vuelta por la sangre de la madre, antes que desencadene la respuesta inmune, lo neutralizo para que el sistema inmune ni cuenta se dé. Es decir, en lugar de dejar que este antígeno vaya hasta las células presentadoras de antígeno o hasta los linfocitos B y empiece a generar su respuesta inmune, yo lo neutralizo rápidamente. Y entonces de esa manera una madre que es RH negativo puede tranquilamente tener todos los hijos que quiera si se procede adecuadamente en el momento del parto de administrar para neutralizar la probabilidad de que ese antígeno genere respuesta inmune. Yo lo que tengo que lograr es que en una madre que sea RH negativo nunca haya anticuerpo antipositivo. Por supuesto, habría una situación donde esto no sería preocupante. Le doy 10 segundos para que la piensen. ¿Cuál sería la situación donde todo esto que estoy planteando no sería preocupante? No me la digan, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En qué situación? Cuando el padre, ¿qué fenotipo tendría que tener y no habría ningún inconveniente? Cuando el padre es RH negativo, si los dos son RH negativo, los hijos van a ser RH negativo. Cuando lo geste la madre RH negativo, no hay ningún tipo de rechazo, entonces no genera ningún anticuerpo. ¿Y qué hace? ¿La obstetra le pregunta qué grupo sanguíneo tiene la pareja, el supuesto padre del hijo? ¿Cómo se hace? Yo supongo que el médico es una de las primeras cosas que le pregunta. ¿Ah, sí? Es decir, ¿cuánto años? Y yo creo que el médico es una de las cosas que le pregunta siempre. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué grupo sanguíneo tiene? Es la primera cosa. ¿Sí? Pero quiero decir de la pareja yo. Claro, y sí. ¿Sí? Y sí, eso lo tienen que conocer. Yo no sé, tendría que hablar con algunos tetra, tengo algunos conocidos, de preguntar, así que es lo primero que le pregunta. Pero eso no lo puede desconocer. El problema es no sé cuál es la pareja. Claro. Sí, eso es un problema. Bueno, esto trae, ahora vamos a analizar algunas situaciones. No sé cómo andan de tiempo. 9:20. Yo tenía una reunión a las 9, me van a matar. Me tengo que mandar un mensaje. Me van a matar. Espérenme un cachito, voy a mandar un mensaje a la doctora. Vamos a ver. Y acá me está, justo me está esperando a escribir. He pasado con tutoría. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, la cosa es así. Vamos a volver a ver después el video. Pero digamos, el RH y el grupo sanguíneo son ideales para hacer los análisis de paternidad y en una época se usaba mucho. Y yo me acuerdo cuando era estudiante, me acuerdo que hicimos unos análisis que eran incompatibles con la pareja. O sea, por decir, la pareja era RH negativo ambos y el hijo salió RH positivo. Ahí no hace falta hacer nada más, no hace falta hacer ADN, no hace falta nada, hace falta a ver quién es el padre. Porque si son RH negativos, se hereda esto como la rejilla de Mendel. Entonces, yo siempre recuerdo de esa situación que le tenían que dar, estaba la pareja esperando y tenían que dar el análisis. Por supuesto, muchas veces la pareja no saben interpretar, entonces ahí lo lleva al médico. Pero si saben interpretarlo, bueno, ustedes, a veces mejor no hacer estas cosas en la familia porque uno puede llevarse un dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a analizar alguna situación rápida. Uno, ahora por supuesto los análisis de ADN han avanzado mucho, pero digamos,
Normalmente los análisis de paternidad se hacían con el fenotipo. Yo lo que mido en el laboratorio es el fenotipo, es decir, me fijo si el glóbulo rojo aglutina o no con un anticuerpo. Entonces, supongamos que yo tengo un padre que es fenotípicamente positivo. Profe, perdón, ¿me explica bien qué es aglutinar? Aglutinar quiere decir pegar. Cuando yo tengo acá un glóbulo rojo que tiene un antígeno, y acá tengo otro glóbulo rojo que tiene un antígeno. Si pongo una IgM, que la IgM se acuerdan era una inmunoglobulina que es pentavalente, la inmunoglobulina va a unir a un glóbulo rojo por este lado, un glóbulo rojo por este lado, otro glóbulo rojo por este lado, otro glóbulo rojo por este lado y así sucesivamente. Y entonces los aglutina, los junta. Aglutinar quiere decir juntar. Y eso yo voy a pongo una gota de sangre, eso buscan en internet, va a haber fotos. Pongo una gota de sangre, la sangre se ve roja, brillante, homogénea, y si la inmunoglobulina se une a los glóbulos rojos, los va a juntar y se forman como grumos. Eso se llama aglutinación. Son técnicas se llama de hemoaglutinación. Entonces, analizo esto porque la licenciada me va a matar, que a las 9 tenía que estar en una reunión. Vamos a terminar con esto, pero es interesante el tema, lo podemos volver a discutir. Supongamos que tengo un padre que es positivo y una madre que es negativa, que salió un hijo positivo. Hijo positivo. ¿Es compatible la paternidad o no? Dice, bueno, si es positivo, yo tengo dos posibilidades para el padre, que genotípicamente sea más o más menos. Es decir, que si voy al diagrama de Punnett, la madre si es negativo es menos. Pero el padre, una de las alternativas es que sea más. Si es más, todas las combinaciones son iguales, uno dice, bueno, 100% de probabilidad de que sea positivo. O sea que un padre que sea genotipo más y la madre negativa, hay probabilidad que sea positivo, o sea que podría ser tranquilamente el padre. La otra posibilidad es que la madre sea negativo y el que sea menos. Entonces tendría 50% de probabilidad de que sea positivo. Entonces uno dice, bueno, si el padre es positivo y la madre es negativa, ¿puede tener un hijo positivo? Uno dice, y sí, ya sea con probabilidad del 100% o con probabilidad del 50%. Yo, en base a esto, si la persona tiene varios hijos, ya puedo saber el genotipo. Supongamos que yo tengo un padre que es más y una madre que es menos. Si la persona tiene 4 hijos, por decir 4, y hay uno que le salió negativo, con que salga uno, yo ya sé que el padre es heterocigota. Porque si fuera homocigota nunca me podría dar esto. O sea que yo, inclusive por el análisis, esto lo pueden hacer en la familia. Pero háganlo con cuidado y si sacan alguna cosa rara, pregúntenmela antes de tomar decisiones. Uno por ahí con estas cosas puede terminar matando a alguien. ¿Cierto? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que analizarlo bien. Entonces, yo a través del análisis fenotípico, si tengo varios hijos, puedo sacar el genotipo. Esto es bueno porque es lo que se hace muchas veces con las enfermedades genéticas. Esto que analizamos acá se hace para las enfermedades genéticas. Yo por ahí tengo una persona que tiene una enfermedad genética, no sé si es homocigota o es heterocigota, pero en base a los hijos o en base a los padres puedo decidir qué es lo que pasó. Supongamos otra situación. Yo tengo un padre que es negativo, una madre que es negativa, de un hijo positivo. Perfecto. Todo bien, me dice, bueno, vamos a hacer análisis. Vamos al diagrama de Punnett. Si este es negativo, el padre da menos. La madre da menos. Cuando cruzo todo, 100% RH negativo. Si el hijo es positivo, más vale no decírselo al padre, por lo menos. La madre lo debe saber, seguro. Entonces, bueno, esa es la situación. Y con el grupo A pasa exactamente lo mismo. Supongamos yo tengo un padre que es A, pero genotípicamente es A0. Usted puede plantear varias situaciones. La madre es B, pero fenotípicamente es B0. Genotípicamente es B0. Uno dice, ¿puedo tener un hijo AB? ¿Puedo tener un hijo 0? ¿Puedo tener un hijo A? Y bueno, cuestión de hacer los cruces, ¿no es cierto? La madre me da B y 0, el padre me da A y 0. Entonces, puedo tener AB, puedo tener A, puedo tener B y puedo tener 0. O sea, padres AB heterocigotas
con el 0 me pueden dar los 4 fenotipos posibles. De esta manera. Entonces, bueno, en eso, es interesante, qué sé yo, ustedes pueden, yo le doy un ejemplo, es interesante hacerlo, uno puede tratar de buscar los grupos sanguíneos, si pudiera conseguir los grupos sanguíneos de los abuelos, de los padres, y los suyos, y de los de sus hermanos, uno puede hacer todo lo que se llama un árbol genealógico, ir viendo, e inclusive ustedes podrían llegar a conocer los genotipos que tiene cada uno. Pero bueno, como yo les decía, estas cosas a veces traen problemas porque uno encuentra que en todo ese árbol genealógico hay una incongruencia, es decir, hay un individuo que está ocupando un lugar social que no es el mismo individuo que ocupa el lugar biológico, que normalmente lo que ocurre es sencillo, la explicación es sencilla, o sea, hay un padre que fue el que aportó la herramienta para la fecundación, pero no es quien figura como padre en la cuestión social. Entonces, bueno, eso a veces, estos ejercicios, está bueno hacerlo, pero bueno, ninguno, ni yo, ni usted, ni nadie estamos exentos de encontrar cosas que nos sorprenden.